Shalom, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, transmitiendo desde cabina en vivo en México, extensión México, para todo este Olam. Amén. Y bueno, seguimos aquí charlando bajo el tema de Masei jornadas. Y continuamos bajo la jornada de Etam. Bendito sea nuestro Abacados. Y vamos a recordar, mis amados, dónde nos quedamos. Bendito sea el Eterno. Andamos en la estación de Etam. Y bueno, para salir de Etam, primero lo vamos a recorrer, vamos a estar ahí, así que disfrutemos de la sombra en esta mañana, en este día de la columna de nube. Amén. Gloria sea el Eterno, mis amados hermanos. Pues bueno, estábamos viendo en lo que es la vida de Abraham Avinu, el padre de la fe, con respecto a sus pisadas, con respecto a sus jornadas, porque también él llevó sus jornadas y estamos siguiendo sus pisadas de Abraham Avinu. Como bien sabemos, conocemos la historia, Abraham sale de Ur de los Caldeos y va hacia la tierra prometida por instrucción ¿de quién? Del mismo Eterno, de Jehová Sebaot. Eso lo encontramos en Bereshit capítulo 12 versículo 1. Cuando Jehová le dijo a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, asume el desafío, libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior. Por eso conocemos esta parte de vete para ti como lech lecha en lo que es el Lashon Kadosh, el lenguaje hebreo. Vete para ti, vete para ti. Cuando le dice sal de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo vete para ti. Ve hacia ti, al verdadero propósito espiritual por el cual estamos en esta dimensión. Y por eso el pueblo hebreo también llevó sus jornadas. Y todo aquel que viene al camino de la Emuná también tiene que pasar diversas jornadas para llegar a la tierra prometida. Bueno, finalmente para llegar al Olam Jabá, pero primeramente hay que morir a una vieja naturaleza para nacer a otra según Mashiach Yehoshua. Entonces dice lech lecha, vete para ti. Esto le dice el Eterno a Abraham, para ti, para tu propio beneficio. En el verso 2 le dice que haría de él una gran nación. El Eterno le dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quienes que te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré, dice Jehová Sebaot. Serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces la gente se diría mutuamente, que seas virtuoso como Abraham. ¿Qué le está diciendo? Las familias van a ser benditas. En ti, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Está hablando en tiempo futuro. Sí, amados. Van a ser benditas, sí, pero después de que hayan obtenido la simiente prometida. ¿Cuál es esa simiente prometida a Abraham? Que en su simiente, en el Mashiach, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, antes de que viniese esa simiente, no vendría esa bendición completa, sino hasta que hayan obtenido la simiente que yo les estoy prometiendo, dice el Eterno, y entonces las familias serán benditas. Pero en ese momento todavía no son benditas. Por eso, en este tiempo, usted y yo tenemos que salir de nuestra parentela. ¿Cuál es tu parentela? ¿Cuál es mi parentela? La familia. El núcleo familiar, ¿por qué? Porque si nos tocó ser punta de lanza, los primeros en ser convertidos, no convencidos, porque encontramos de dos tipos de
de personas en el camino de la emuná, de los convencidos y de los convertidos. Pero si usted y yo ya somos de los convertidos y nuestra parentela aún no, entonces todavía no son benditos. ¿Por qué todavía no son benditos, aunque la bendición ya está en medio de ellos y la promesa también? Porque no han recibido al Mashiach, no le han entregado su vida al Mashiach. Cuando lo hagan, entonces serán benditos. Mientras tanto, recibirán bendición por gracia, sí, amén. Pero hablando de la salvación eterna, solamente cuando entreguen su vida a Mashiach y a Joshua. Entonces, sí va a ser bendita la familia, claro que sí, pero cuando reciban la simiente que el Eterno le prometió a Abraham. ¿Quién es esa simiente? Mashiach y Joshua. Entonces, las primeras luchas que tenemos como recién convertidos es con nuestra propia parentela, donde crecimos, donde nos formamos, donde tuvimos nuestros primeros años de desarrollo. Entonces va a llegar el momento, el punto exacto en el tiempo del Eterno que es necesario salir de nuestra tierra, y ahí podemos ver que eso es Sucot. Entonces podemos ver que Abraham sale de Ur de los Caldeos, que representa a Ramesés, representa la esclavitud, representa el sistema, representa el mundo. Y posteriormente estuvo en Aram, y eso representa a Sucot, la primera etapa de sus jornadas o de su camino hacia la tierra prometida. Pero ahí en Aram todavía estaba con su padre, hasta que salió de ahí, continuó hacia la tierra prometida. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta que no se sale de una, o no se sale de golpe, sino que es algo paulativo. Es poco a poco que vamos de jornada en jornada. El pueblo de Israel, como estamos estudiando, tuvo 42 jornadas en el Bamidbar, en el desierto, o 42 jornadas desde su salida de Ramesés hasta la tierra prometida, hasta estar frente a la tierra prometida. Bendito sea el Eterno. Entonces es poco a poco, para que no tomes decisiones apresuradas, o fuera de tiempo, o fuera de la voluntad del Eterno. Todo tiene su tiempo bajo el sol, y el mismo Eterno nos va indicando cuándo tiene que ser y por qué es que tiene que ser de esa manera. Entonces no salimos de golpe, sino salimos de poco a poco. Bendito sea el Eterno. En este tiempo, en la era del Mashiach, valga la redundancia, nuestro amado Mashiach Yehoshua dejó escrito que él no había venido a poner paz, sino guerra. Que él venía a ser causa de división entre las familias. Es por eso que vemos que cuando alguien se convierte a los caminos de la emuná, a los caminos de la fe, con los primeros que empieza a tener problemas es con sus propios familiares, en su propio hogar, porque empieza a pensar diferente, a actuar diferente, escuchar alabanzas en vez de música secular, su forma de hablar es diferente, su forma de honrar es diferente, y la familia está acostumbrada a cierto patrón de vida. Cuando le cambias las circunstancias, entonces es difícil adaptarse o adecuarse. La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Por eso es que empieza esa división. Por eso dijo Mashiach que él era causa de división, tal y como lo dejó escrito, que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Pueden ser los padres, puede ser la madre, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, puede ser el esposo si eres mujer, puede ser la suegra, puede ser el suegro. Cualquiera se puede levantar en contra de nosotros. Quiero invitarle ahí al Brit Hadashah, al pacto renovado, al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos al verso 25. Nos dice que grandes multitudes viajaban con nuestra amada Mashiach Yehoshua.
Entonces él, volviéndose a ellos, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y si aún también su propia vida no la aborrece, no puede ser mi discípulo. Si ustedes no están dispuestos a morir en su madero de sacrificio, en su cruz, y venir en pos de mí y hacer lo que yo les diga, no pueden ser todavía mis discípulos. Supongan que uno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta primero y estima los gastos para ver si tiene el suficiente capital para construirla y terminarla. Es decir, que para comenzar a ser discípulo o a ser discipulado, hay que poner al Eterno, al Adón Yeshua, primero, antes que a la parentela. ¿Sí está escuchando? Para poder ser discípulo del Mashiach, primero tiene que estar Mashiach y luego nuestra parentela. Por encima de todo, primero el Eterno y luego todo lo demás. Así que es por esa situación que hay que tomar el carácter de peregrino en Sucot y dejar también la parentela en Etam, que es Edom, su pariente más cercano. Y quiero invitarle al Sefer de los Tehilim, al libro de los Salmos, en el Salmo número 45. Vamos ahí tantito, un poquito, vamos a darle una leída para comprender un poquito más de esto. Ahí en el Salmo 45, el Eterno le dice lo mismo a la amada, a su Cajal, a su Keilah, a su novia, a su pueblo. Porque es un salmo que nos habla del matrimonio. Y ahí es donde se canta al rey en el día de su boda. Claro que como corresponde. Miren nada más, vamos a ver ahí en los primeros versos cómo le habla a la cabeza, que es el marido. Ahí en el verso 1 le dice: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y empieza a hablar del rey, y habla del rey hasta que llega al versículo 9. Pero en el versículo 10, mire lo que dice: oye, hija, esta es la esposa. Porque mire cómo comienza el salmo. Por eso dice: oye, hija. Pero vamos al comienzo, al título del salmo. ¿Cómo dice ahí? Al músico principal sobre lirios, másquil de los hijos de Coré, canción de amores, y no hay amores de un solo lado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces la primera parte es el marido y la segunda parte es la novia, la esposa. Y dice, mire lo que dice el verso 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Bendito sea el Eterno. Entonces ahora ya no es como antes. Antes no habías dejado tu parentela. Antes estabas al lado del gobierno de tu padre y de toda la familia, de todo tu clan, las costumbres familiares, etcétera. Pero ahora estás comenzando a salir en pos del Eterno, en pos de tu amado, siguiendo las pisadas de la emuná que tuvo Abraham. Entonces hay que salir de la tierra y hay que salir también de la parentela. Bendito sea el Eterno. ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué decía Esaf? ¿Y no tienes otra bendición para mí, papá? ¿Qué le dice Isaac? Claro que sí, hijo, claro que también para ti hay bendición. Después de todo esto, vas a quitar el yugo. Vas a quitar el yugo de tu hermano sobre ti y vas a ser fuerte. Pero al principio, Edom no fue amigo de Jacob, como en este tiempo no lo es. El sistema de Edom es el antagónico del reino de Elohim en Israel. Y a veces, aunque en el futuro nuestros parientes más cercanos van a alcanzar la salvación y le van a entregar su vida al Mashiach, conforme a la promesa de que cree en Yehoshua HaMashiach y serás salvo tú, hablando de futuro, y toda tu casa, mientras esta palabra se cumple, mientras llega a su cumplimiento esta profecía que tú estás creyendo y recibiendo por emuná, ¿qué está pasando con la parentela? Mientras ellos llegan a creer y llegan a alcanzar la salvación y le comiencen a servir al Eterno y empiecen a experimentar lo mismo que tú estás experimentando ahora, mientras todo eso sucede, esa misma parentela te va a estorbar en un momento. Esa misma parentela no te va a entender, te va a criticar, te va a juzgar, te va a causar problemas y por eso el desierto está ahí, apenas al margen, apenas al borde, apenas a la orilla, apenas estamos a la puerta comenzando a pisar arena. Ay, santo es el Eterno. Entonces comienza por casa. El desierto comienza por casa. Esa es la entrada al Bamidbar, al desierto. El problema ahí está. Esa es la entrada. Ay. Y bueno, y si leyéramos algunos versos más, no nos los creerían, pero la mayoría, si no es que todos, me atrevo a decir, pasamos por ese proceso, de que muchas veces la misma familia no te entiende y estamos cerca del desierto, estamos en el primer amor, bien contentos, bien eufóricos, bien enamorados del Mashiach, y en casa no nos hacen caso, valga la expresión. Vamos a leer ahí en el libro de Miqueas algunos versos que son un poco serios. Vamos a ver lo que dice el Eterno a su propio pueblo. Note usted que el Eterno, Él es el que nos manda a ser sociables. Pero qué tan difícil es serlo. Como dice el Eterno en Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6. Vamos al verso 5. No creáis en amigos, ni confíes en príncipe, tampoco de la que duerme a tu lado. De esa cuídate, no abras tu boca. ¿Se imagina? Pero bueno, por lo menos mi esposa, en ella sí confío. Pero es lo que le está hablando el Eterno a su pueblo. Es lo que está diciendo el Eterno. Porque el hijo deshonrará al padre, la hija se levantará contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estas mismas palabras las expresó nuestro amado Mashiach Yehoshua, y lo decía primero a través de Miqueas, como estamos leyendo, que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Entonces, esta palabra de Miqueas demuestra que la lucha del Hijo del Eterno, del Ben Elohim Hai, del Hijo del Dios viviente, hablando de usted y de mí, la lucha del Hijo del Eterno, al principio comienza en casa. Ese es Etam. Esa es la estación de Etam, la lucha que comienza en casa. ¿Qué también es Etam? Dejar la parentela. Esa es una etapa que hay que empezar desde el principio. O sea que al comienzo es cuando tenemos que salir de nuestra tierra, de casa de nuestro padre, de nuestra parentela.
Lo que es Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, estuvo de acuerdo con, como lo vemos ahí en el libro de los Hechos, él estuvo de acuerdo con que Esteban, uno de los 7 diáconos, fuera asesinado. Él consintió en su muerte. ¿Sí recuerda esa parte ahí en el libro de los Hechos? Pero vea lo que enseñó el apóstol Pablo en sus cartas. Ya estaba germinando en la enseñanza, o la enseñanza de Esteban ya estaba germinando en el corazón de Pablo cuando éste estaba muriendo. Lo que Esteban enseñó antes de ser apedreado, ya traía el mensaje que después el mismo apóstol Pablo, lleno del Ruach Codes, del Espíritu Santo, iba a enseñar. El apóstol Pablo escuchó el mensaje. Obviamente no estaba muy contento, crujía los dientes y respiraba muerte contra Esteban y estaba aprobando en que lo mataran. Estaba estirando su mano y volteando su pulgar hacia abajo. Y entonces se encargó de que Esteban fuese asesinado. Pero esa semilla dentro del corazón del apóstol Pablo empezó a molestar y empezó a germinar y empezó a dar patadas a ese aguijón. Y le daba patadas y le daba patadas, pero esa semilla seguía hincando, seguía hinchando hasta que le dice nuestro amado Mashiach Yehoshua: dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Dura cosa te es estar en contra mía. Y así, nuestros parientes de a poquito después entenderán: hay un aguijoncito, hay una semilla que usted y yo ya le sembramos, porque hemos creído en la promesa, sembramos la preciosa palabra que era la semilla, y esa palabra no volverá vacía, dice el Eterno, que hará para lo que fue enviada. Cree en el Adón Yehoshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Pero eso, como bien lo vimos, está en futuro. Mientras tanto, hay que soportar y en el momento indicado el Eterno hay que salir. Y bueno, creo en mi corazón, con fe completa, que todos tenemos una historia que contar. Cada uno de ustedes que están escuchando tienen una historia que contar con respecto a su conversión y con respecto a su inicio de convertidos en el núcleo familiar. Todos, sin duda, todos deben de tener un testimonio que contar. Y en verdad eso sucedió desde el comienzo, desde que se decidió a cambiar de vida y entregarle su vida al Mashiach. Y desde ahí empezaron los malos entendimientos, las malas palabras, la mala comprensión, el malestar entre la familia. Y bueno, comienza la lucha entre el amor al Eterno, ese amor nuevo, al Mashiach, y el amor a la familia, y estás en medio de dos fuegos y te tienes que decidir por uno. Pero Mashiach dice: el que no aborrece a padre, madre, hijos, esposa, antes que a mí, aún su propia vida no es digno de mí. Así que ahí nos vemos apenas al borde del desierto. Bendito sea el Eterno, estamos al borde del desierto, pero es una bendición porque si se cumple lo que aparentemente es contrario o malo para nuestra percepción, bendito el Eterno, se cumplirá todo lo que son promesas de bendición. Así es de que hay un conocido refrán que dice: no hay cuña que más apriete que la de uno mismo. ¿Verdad, mis amados Ajín de Hayot? Ahora miremos con relación a estos versículos de Miqueas que estamos leyendo, capítulo 7, versículo 5 y versículo 6. Pero vamos a verlo en Mateo capítulo 10, versos 34 y 39, y de ahí nos brincamos a lo que es Gilel Lucas capítulo 12, verso 49 al 53. Dice nuestro amado Mashiach Yehoshua en Matetiyá, capítulo 10, verso 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Es decir, así como está la tierra ahora, a decirles que estén en paz. No. Cosechen ustedes lo que son.
Y si se convierten, sí. Pero mientras tanto no he venido a traer paz a la tierra. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y la causa quién es de todo esto? El Mashiach. Por eso dice, yo he venido, dice ahí, para poner en disensión. Entonces ustedes van a empezar a pelear por causa mía, dice Mashiach. ¿Por qué fue que el emperador Claudio expulsó a los hermanos judíos de Roma? Porque discutían acerca del Mashiach. Así lo dice el historiador Seutonio. Y a causa de las discusiones de los hermanos judíos con los seguidores del Mesías en Roma, se alborotaron tanto que el emperador Claudio tuvo que expulsarlos de Roma porque discutían acerca de Mashiach y además del historiador Seutonio, algo que es mencionado en Gilel Lucas, a través de Gilel de Lucas, del doctor Lucas, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que los creyentes que comienzan todavía a tener, van a pasar por muchas cosas. Tienen que aprender a vivir. Miren lo que dice el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, nos preguntamos dónde comienza la disensión, dónde comienzan los problemas, dónde comienzan las circunstancias, dónde es que comienza el desierto. Justo ahí en Etam. Ahí está el borde del desierto, antes de entrar. Ahí donde hay que tomar la decisión. Muchas veces, y por no molestar a los parientes o al esposo, nos quedamos mudos con ellos. O si decidimos salir de la tierra y de la parentela, pues tenemos que pagar el precio. Tanto de una como de otra. Si nos quedamos, de tener la guerra en casa. Y debemos de procurar el Shalom Bayit, la paz en el hogar. Y si nos vamos, pues bueno, que nos juzguen y que no entiendan por qué lo hicimos. Pero cualquiera que sea la decisión, tiene que ser hecha en Mashiach y Yehoshua. Sí, mis hermanos, bendito sea el Eterno. Y bueno, vamos a ponerle pausa a este tema. Vamos a un corte, vamos por una tacita de café, vamos por un agua fresca y regresamos. Amén. No se vaya, venimos en unos minutitos más.